Queridos estudiantes, muy pero muy buenos días. El problema que nos corresponde para el día de hoy, miércoles 6 de mayo, consiste en encontrar el número que debe ir en el lugar del signo de interrogación, describiendo el patrón que siguen los números. Entonces, como se pueden dar cuenta, nos presentan una serie de números dispuestos en un triángulo equilátero, que a simple vista pareciera que no tuvieran nada en común, que simplemente fueron seleccionados al azar. Pero si nos detenemos a observar cuidadosamente, nos damos cuenta que siguen un patrón, es decir, tienen alguna característica en común. Y eso es precisamente lo que ustedes deben descubrir. ¿Cuál es la característica en común que tienen esos números? Para ello, y como ya les dije anteriormente, deben observar cuidadosamente ese arreglo de triángulos. Y para ello, les recomiendo que comparen cuidadosamente cada una de las partes del triángulo. Por ejemplo, los números que están en los vértices de este triángulo. En ese caso sería el 1, el 4 y el 4. ¿Tendrán algo en común? ¿Tienen alguna característica que los haga particularmente en común? ¿Alguna propiedad matemática? ¿Alguna operación que podamos relacionarlos? Pues aparentemente no. Ahora, comparemos los números que se encuentran en los lados de este triángulo. Por ejemplo, en este primer lado está el 1, el 2 y el 4. ¿Tienen algo en común? Pues de pronto, si nos podemos analizar, este 1 con este 1, pues algunos dirán pues que son iguales, ¿no? Y lo mismo, el 4 con el 2, algunos dirían que es el doble, ¿cierto? Pero entonces, los otros números de los otros lados del triángulo también deben cumplir la misma propiedad. Miremos a ver los otros números de ese 4. Este 4 con el 3 o el 3 con el 4, pues ya no se cumpliría esa propiedad, porque el 3 con el 4 no es el doble. Y lo mismo acá, el 9 con el 3 tampoco es el doble. Y el 4 con el 9 tampoco. Y si los miramos en el otro sentido, o sea, de abajo hacia arriba, tampoco cumplirían esa propiedad. ¿Sí ven? Eso es lo que ustedes deben tratar de descubrir. Sin embargo, miremos los otros lados o los números que se encuentran en el otro lado del triángulo. El 4, el signo de interrogación que ustedes que deben encontrar, el 5 y el 1. Pues aparentemente tampoco cumplen esa propiedad, que sea el doble. ¿Sí? No nos serviría. Miremos ahora los ángulos, los números que se encuentran en los ángulos de ese triángulo. Por ejemplo, vea, el 2, el 4 y el 3 forman un ángulo. ¿Tendrán algo en común? ¿Alguna operación o alguna propiedad matemática que los relacione? Pues aparentemente no. Y así, con los otros números de los otros ángulos, vea, el 1 con el 1 del 5, el 4 con el 9 del signo de interrogación. Entonces, ¿tendrán algo en común? Pues eso es lo que ustedes deben analizar. Entonces, pues, a simple vista, pareciera que no tuvieran. Sin embargo, una pista que les voy a dar es trazar un camino para dibujar ese triángulo. Y los números que encuentren en ese camino, mirar si tienen alguna propiedad o alguna operación en común. Por ejemplo, voy a trazar este camino, empezando desde este 1 de aquí del vértice. Entonces voy a trazar este camino. Y ahí podemos observar el camino que se formó para dibujar ese triángulo. Ahora, los números que se encuentran sobre ese camino, eso es lo que vamos a analizar. ¿Tendrán alguna operación o propiedad en común? Entonces empecemos, por ejemplo, con este 1 y este 1. ¿Tendrán algo en común? Pues, como ya habíamos analizado anteriormente, podríamos decir que son iguales, ¿cierto? Ahora, el 2 con el 4. También podríamos decir que el 4 es el doble de 2. O el cuadrado de 2. Ahora, los otros números que siguen el camino sería el 3 con el 9. ¿Qué tendrán en común el 3 con el 9? ¿Será lo mismo que tiene el 4 con el 2? ¿Y el 1 con el 1? Pues eso es lo que ustedes deben analizar. Y obviamente el 4 con el signo de interrogación, con el número que vamos a hallar. Entonces,
deben descubrir primero qué tienen en común los anteriores números para poder saber el otro. Y sin embargo, pues, el 5 con el 25, ¿qué tienen en común el 5 con el 25? ¿Tendrán algo en común? ¿Y eso que tienen en común se cumplirá con los otros números que están sobre el camino? Pues precisamente eso es lo que ustedes tienen que hacer, ¿ya? Describir con sus propias palabras el patrón que siguen los números, tal como en los ejemplos anteriores. Entonces ya saben, cualquier duda, pregunta o inquietud por el WhatsApp del grupo se las estaré resolviendo. Y no olviden visitar mi canal de YouTube y hacer clic en me gusta en el video. Hasta pronto.